¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical. El día de hoy vamos a ponernos en manos del Señor. Vamos a hacer una oración para poder comenzar este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este día más que nos has dado. Gracias por todo lo que hemos vivido, Señor, en la semana, por todo lo que tú nos has permitido experimentar. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en este día, poder entender tu palabra, poder estudiarla. Quiero rogarte, mi Dios, para que toques nuestros corazones, para que llegue en lo profundo de nuestro ser el estudio que vamos a tener el día de hoy, que nos sirva para poder transformar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y nosotros poder tocar los corazones de otras personas, Señor. Gracias nuevamente, y en tus manos nos ponemos. Que seas tú, Señor, el que nos enseñe, el que nos hable el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de 100 años de soledad? Seguramente lo conocen, seguramente saben quién lo escribió, ¿verdad? Hay algunos otros libros, como por ejemplo yo tengo aquí el retrato de Dorian Gray. ¿Alguien podría explicarle a otra persona de qué trata este libro? ¿Podríamos nosotros explicarles quién es el personaje principal? La vuelta al mundo en 80 días, por ejemplo. Podemos nosotros saber quién lo escribió, en qué fecha. Y así podemos mencionar muchos otros. El de Harry Potter, un libro, hay varios libros, ¿no? Que a lo mejor alguien los ha leído y podría explicar de qué tratan estos libros. También hay libros cristianos muy bonitos. Hay uno que se llama La oración de Jabes, a mí me gusta mucho. Y bueno, podríamos nosotros explicárselo a otra persona, narrárselo y que también este libro sea de bendición, ¿verdad? Para otras personas. Propiamente, no es malo que leamos todos estos libros, pero ¿podemos nosotros explicarle a otra persona de qué trata el libro de Apocalipsis? ¿Podemos explicarle a otra persona quién es el autor del libro? ¿Quién es el personaje principal? ¿Quién es el tema central del libro de Apocalipsis? Qué importante es el poder estudiar el día de hoy, y he preparado unos estudios, una serie de estudios que vamos a tener con respecto al libro de Apocalipsis. El día de hoy comenzamos con un estudio en el cual vamos a ver algunos aspectos, algunos temas que están relacionados en el libro de Apocalipsis. Propiamente no vamos a ir estudiando capítulo por capítulo. Hay muchísimo que estudiar de este libro hermoso, este libro profético, sobre todo para no ser engañados. Ese es el punto principal. Y para poder nosotros expresar a otras personas lo que revela el libro de Apocalipsis. Obviamente siempre guiados por nuestro gran maestro, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar pues por el título del libro. El título del libro, Apocalipsis. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Pero antes de mencionar qué significa la palabra Apocalipsis, vamos a mencionar qué no significa. ¿Qué no significa la palabra Apocalipsis? Porque la hemos escuchado y muchas veces las personas dicen con respecto al Apocalipsis, o utilizan esta palabra de manera equivocada. Lo que no significa la palabra Apocalipsis, no significa destrucción o desastre, no significa desastres naturales, no significa el fin del mundo, no significa invasión zombie. Lo hemos escuchado por ahí hasta en una película, ¿no?, de Apocalipsis zombie. No significa un momento o un periodo determinado. Algunas personas dicen, es que estamos viviendo el Apocalipsis. Realmente no significa eso. La palabra Apocalipsis proviene del griego, de una palabra griega, apokalupsis, que esta palabra griega está compuesta de dos partes. Apo, que significa fuera de, y kalupsis, que significa cubrir con un velo. Por lo tanto, la palabra Apocalipsis significa descubrir o quitar el velo. Quitar el velo de algo que permanece oculto para que se pueda ver.
Es como cuando corremos las cortinas y estamos quitando el velo, o como por ejemplo cuando estamos develando un cuadro o una escultura, ¿no? Estamos develando, estamos revelando aquello. Y realmente vamos a estudiar precisamente el día de hoy, o el tema pues más fuerte de este estudio va a ser qué es lo que revela el libro de Apocalipsis. Significa entonces Apocalipsis revelación o descubrimiento. Miren, algunas de nuestras Biblias traen en el título, ponen Apocalipsis de San Juan. Quizá el título más adecuado sería el Apocalipsis de Jesucristo, porque precisamente es Jesucristo que da esta revelación, es dada por Él y además Él es el tema central del libro, ¿sí? ¿Quién hace la revelación? ¿Quién hace esta revelación? A mí me gustaría que nos fuéramos todos a nuestra Biblia. Vamos a buscar en Apocalipsis 1:1. Vamos a detenernos en ese versículo 1 y vamos a leerlo. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, si ustedes se fijan en este versículo, podemos encontrar la secuencia de las entregas de esa revelación. Primero, es Dios Padre quien le da la revelación a Jesucristo, y Jesucristo hace esta revelación a través del ángel. El ángel se la da a Juan y Juan a sus siervos. Los siervos somos nosotros, somos los creyentes, los siervos de Dios. Entonces, ahí en Apocalipsis podemos encontrar esta secuencia de las entregas. Por lo tanto, Juan, que es también el que escribe el Evangelio de Juan, él es el autor humano, pero realmente el autor divino pues es el Señor, nuestro Dios. Él es el que es el autor de este hermoso libro profético. ¿Qué es lo que revela el libro de Apocalipsis? Imagínense ustedes que alguien les pregunte, ¿me podrías decir de qué trata el libro de Apocalipsis? Y entonces podemos mencionar una serie de acontecimientos futuros que efectivamente están revelados en el libro de Apocalipsis. Pero realmente eso no es el tema principal o el tema central. Acontecimientos como por ejemplo el reinado del anticristo en la tierra, ¿sí? El juicio de Dios sobre las naciones, sobre la humanidad, la calamidad en la tierra, todas las calamidades que van a ocurrir, pero una vez que la iglesia de Cristo haya sido quitada de la tierra, haya sido arrebatada. También se narra acontecimientos como el juicio final y el destino de Satanás, la creación de una nueva tierra, de unos cielos nuevos. Se habla algunos temas teológicos importantes, como por ejemplo el hecho de la iglesia, de que se le hace una advertencia a la iglesia con respecto al pecado y la exhorta a la santidad. También podemos encontrar la adoración celestial. Podemos encontrar también cómo el ministerio de los ángeles tiene tanta preeminencia en este libro de Apocalipsis. Y todo eso lo podemos encontrar, pero más que todas estas cosas, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta revelación o este descubrimiento es en relación a Jesucristo en gloria, Jesucristo exaltado. Va a revelar todas las verdades visibles acerca de Él y de su victoria final. Por lo tanto, nosotros en este libro hermoso de Apocalipsis debemos de encontrar y debemos de ver a Jesucristo. Ese es el punto central, ese es lo más importante que nosotros debemos de tener cuando estamos leyendo el libro de Apocalipsis. No hay que leerlo con temor, no hay que tener miedo a leerlo. Van a ver más adelante, les voy a comentar algunas de las bendiciones. Nos habla principalmente
precisamente de esta segunda venida de Cristo a la tierra y de su reinado milenial. Jesucristo es una realidad viva, no es un personaje de la historia, como algunas personas lo quieren ver. Si nosotros únicamente nos quedamos con los evangelios, si nosotros nada más leemos los evangelios, pues no vamos a tener toda la historia completa. Necesitamos leer el libro de Apocalipsis para que tengamos completa toda la información y nosotros poder vislumbrar la consumación de lo que se dice en los evangelios. Y esto es muy importante realmente. Fíjense que Génesis, el libro de Génesis, es un libro de los principios, es el libro de los orígenes. Y Apocalipsis es el libro de las culminaciones. Pero a mí me encantó y les voy a leer algunos de los puntos con respecto a la revelación de Jesucristo, porque esto es lo que principalmente se revela en Apocalipsis. Y entonces el libro muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios glorificado, como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el que es santo y verdadero, el amén, el león de la tribu de Judá, el cordero que está en el trono, el cordero en el cielo, con autoridad para abrir el título de propiedad de la tierra, el Mesías que reinará para siempre, el Rey de reyes y Señor de señores, majestuoso, regresando en esplendor glorioso para conquistar a sus enemigos. El libro también lo muestra como la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¡Qué hermoso el poder conocer a Jesucristo que se está revelando en el Apocalipsis de esta manera! Cuando Jesucristo vino por primera vez a la tierra, se pudo revelar su humillación. Él llegó como el cordero que fue inmolado, el cordero maltratado, rechazado, pero en el libro de Apocalipsis viene con poder, con gloria, pero sobre todo para juzgar y para dar a cada quien, conforme a sus obras. Entonces, realmente es un libro que nos debe de dar esperanza a nosotros como cristianos y lógicamente debe de motivarnos a poder estudiarlo primero, entenderlo con la guía del Espíritu Santo y poderlo compartir, ¿verdad? A mí me encanta estudiar el libro de Apocalipsis, me apasiona. A mí me gustaría mucho que ustedes también se apasionaran y se adentraran en él, porque realmente hay mucha bendición en leer este libro. ¿Por qué? ¿Por qué leer? ¿Por qué estudiar Apocalipsis? ¿Por qué? ¿Por qué estudiar? Habíamos estudiado algunos temas, algunos capítulos de Apocalipsis, y por eso a lo mejor algunos de estos puntos ustedes ya lo sabían. Sin embargo, nunca está de más que nosotros estemos estudiando constantemente este libro. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué estudiar Apocalipsis? Y entonces yo saqué algunos puntos en los cuales considero importante el por qué estudiar. Primero que nada, porque el libro de Apocalipsis pues es la palabra de Dios. Es lo principal. ¿Por qué estudiar el libro de Apocalipsis? Pues porque dice la Biblia que hay bendición. Este es el único libro de la Biblia que pronuncia una bendición para los que leen, para los que oyen y para los que guardan las palabras de este libro, las palabras proféticas. Entonces, hay bendición, hay una bienaventuranza. Lo dice y lo vamos a estudiar más adelante. El día de hoy propiamente no estudiamos ese tema, pero lo vamos a estudiar porque es verdad. Y todo lo que dice la palabra del Señor es cierto. Dice el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, realmente ese es un punto por el cual nosotros debemos de estudiar Apocalipsis. Otra razón por la cual debemos estudiar Apocalipsis es pues lo que acabamos de mencionar. El punto central de este estudio es para conocer mejor a Jesucristo. Este libro nos muestra mucho acerca de sus títulos, hace rato se los leí, nos muestra acerca mucho de sus cualidades, de sus atributos, y podemos conocerlo más y podemos amarlo más, y cuando lo amamos más a nuestro Señor, pues le servimos como debe de ser, hacemos su voluntad. Entonces realmente es algo hermoso. Nosotros también debemos de estudiar el libro de Apocalipsis porque es el libro más importante de los libros proféticos, por ser la terminación de todas las profecías bíblicas. En el Nuevo Testamento es el único libro profético, ¿verdad? Pedro nos exhorta a que estemos atentos a la palabra profética. Esto lo tenemos en 2 de Pedro 1:19. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y también Pablo nos menciona en 1 de Tesalonicenses 5:20, nos dice que no menospreciemos las profecías. Pero ¿por qué debemos de estar atentos y por qué no debemos menospreciar las profecías? Porque en lugar de nosotros invertir en estudiar otras cosas, en lugar de invertir en leer otros libros, que no es malo, pero ¿por qué no mejor invertimos en las cosas eternas? Estar atentos a la profecía, pedirle al Señor que nos dirija, que su Espíritu Santo nos dirija para entender y para nosotros poderlo compartir, sobre todo para que podamos hablar con la verdad, para que no seamos engañados, y para que nosotros no engañemos, para que nosotros no digamos palabras que no debemos de decir con respecto al libro de Apocalipsis, que nosotros podamos edificar y que no asustemos a la gente, porque no es un libro en el cual debemos de tener temor, y mucho menos nosotros los creyentes. Debemos nosotros, dice la Biblia, que nos invita a hacer luz y no a hacer oscuridad. Entonces, imagínense para qué estamos aquí en la tierra. Por eso hay que estudiar el libro de Apocalipsis. Hay que estudiarlo porque muchas personas todavía no se suben al barco de la salvación, ¿verdad? Todavía. Y todavía hay tiempo para hablarle a la gente. Todavía hay tiempo, pero no con miedo, pero no con temor, no con amenazas. Hay que hablarles con el amor, con el poder que Dios nos ha dado, para que crean en Jesús, para que ellos también estén gozosos y esperanzados en esta segunda venida de Cristo. También porque debemos estudiar el libro de Apocalipsis. Hace rato lo comenté, para que no seamos engañados, con falsas doctrinas, con falsos maestros, que podemos nosotros escuchar y a lo mejor recibimos en nuestro WhatsApp o a lo mejor vemos en algún programa algo con respecto a Apocalipsis, pero si nosotros no estudiamos el libro, nos podemos dejar llevar por esa información y lo que pasa mucho es que tomamos miedo con respecto a estos acontecimientos futuros. Tenemos en el libro de Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿por qué estudiar Apocalipsis? Es para no ser engañados y finalmente para estar preparados, estar preparados para cuando Cristo venga. Este tema también lo vamos a ver más adelante, en los estudios que tengamos más adelante. Y yo concluyo este estudio hermoso que tenemos leyendo algunas pequeñas frases que me gustaría que nos lo lleváramos en la semana. No busques señales, busca a Jesús. Busca a Cristo, no al anticristo. Busca la misericordia en lugar del juicio de Dios. Busca la redención
en vez de la ira. Entonces, qué hermoso es conocer a Jesucristo en el Apocalipsis, ¿verdad? Estudiarlo. Qué hermoso. Yo les invito a que leamos, a que comencemos a leer el libro, comencemos a estudiarlo, pidámosle al Espíritu Santo que Él sea el que nos dirija. Y bueno, si tienen oportunidad de estudiar algún versículo, de memorizarlo, pues bueno, yo les invito a que memoricen el capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, debemos estar gozosos de que el Señor viene por segunda vez. Hay que estar preparados, pero sobre todo con mucho gozo, con mucha alegría. Hay que estar esperando su venida. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos habla de coronas de aquel que está anhelando la segunda venida de Cristo. Gracias, hermanos, por este día. Vamos a continuar estos temas de Apocalipsis más adelante. Les deseo que tengan un día hermoso y vamos a preparar nuestro corazón para el culto que tendremos más tarde. Gracias, hermanos.